Buenas noches, el placer de siempre de pasar revista a la situación internacional, hoy con un comentario también sobre las elecciones ayer. Primer tema mundial es la reunión realizada jueves y viernes de la semana pasada por la Unión Europea. Tenía una doble agenda que resultó eclipsada por un tema posterior. La temática era en principio la crisis económica y secundariamente la situación de la inmigración, que va a ser un tema casi central hoy. El tema que eclipsó la reunión fue que se supo justamente en esos días, y nada casualmente, por una infidencia de un diario inglés que se llama The Guardian, que Estados Unidos había interceptado 70.000 comunicaciones durante este año del gobierno francés, 70.000 comunicaciones, y que había espiado en el celular de la primer ministro alemana Angela Merkel. Si Estados Unidos dice que espía para prevenir el terrorismo y por la seguridad nacional de los Estados Unidos, ¿por qué está espiando a gobiernos amigos? Eso provocó una alteración enorme en la reunión, que pasó a tratar centralmente de ese problema, y creo que fue hoy que se presentó un pedido de declaración en las Naciones Unidas contra el espionaje por parte del gobierno brasileño y también del gobierno alemán. Con respecto a la crisis económica, no se pasaron de las anatas habituales, hay que superarla, pero profundizando en los mecanismos que perpetúan la crisis económica. Así va a ser difícil que Europa salga de la parálisis en la que está hace 5 años. Pero el tema que debería haberse tratado y que apenas se mencionó de refilón y se pasó para trabajar después de las elecciones del 2014 en Europa fue el problema migratorio, problema muy grave en el mundo de hoy, porque en el mes de octubre zozobraron 2 barcos frente a la costa de la isla de Lampedusa en el sur de Italia y murieron más de 500 personas. Italia, en un rasgo yo diría de cinismo, le concedió la ciudadanía italiana a los muertos, una vez muertos, no los dejaban entrar, y hay un brote de filonazismo en toda Europa, donde se reacciona contra el otro, contra el diferente, contra el negro, contra el africano, contra población que huye de las difíciles condiciones económicas, sociales y políticas en sus países, en parte provocadas por Europa, que al ser una economía más poderosa los atrae. Siguiendo con el tema de la inmigración, se conoció este fin de semana, día viernes, en Santo Domingo, una resolución terrible por parte de la Corte Suprema de ese país. Se priva de ciudadanía dominicana a 300.000 hijos de inmigrantes que no tenían el documento dominicano en el momento de nacer, todos los nacidos de 1929 en adelante. Imaginemos a alguien nacido en el año 1930, tiene 83 años, vivió toda la vida como ciudadano dominicano, hijo de haitianos. 250.000 son los haitianos, que es una parte de la isla dominicana, la otra parte es la República Dominicana, que es la que estableció esta resolución, y a los 83, 84 años te dejan sin ciudadanía. Un atentado al derecho internacional que dice que no se puede privar de ciudadanía a ninguna persona, y contra derechos particulares de personas que han vivido vidas enteras o inclusive generaciones en un país, y que de la noche a la mañana se le quita el derecho de ciudadanía. Yo no sé si será sorpresa, pero o corroborará una cierta trayectoria, pero el cardenal de Santo Domingo, López Rodríguez, y un obispo que se llama Agripino Núñez avalaron la resolución. Por otro lado, un conjunto de intelectuales, de organismos de derechos humanos, una ONG que lleva el nombre del asesinado funcionario político de los Estados Unidos, Robert Kennedy, presentó un caso en la OEA contra la resolución de la Corte Suprema
por violentar, de Santo Domingo, por violentar terriblemente los derechos humanos de la población dominicana de origen haitiano. Son 250.000 personas de origen haitianos y unas 50.000 de otros países. Haití es un país castigado desde 1804, cuando los esclavos haitianos se liberaron de la esclavitud por medio de una revolución dirigida por un negro que se llamaba Toussaint de Louverture, pero desde entonces vive sufriendo todos los castigos por parte de los imperios del mundo, al punto que en el año 2010 sufrió un terremoto y el resultado fue una invasión de los Estados Unidos. Realmente es un pueblo sufrido y que merece mejor suerte el pueblo haitiano. El último tema internacional de hoy es tratar brevemente la situación de Colombia. Se ha cumplido un año de las negociaciones de paz entre la FARC y el gobierno colombiano. Se ha logrado un mínimo acuerdo en un punto que es la tenencia de la tierra. Vienen nuevas negociaciones sobre temas muy importantes, la inserción de los militantes guerrilleros de la FARC en la actividad política, la participación política, las garantías. Hay un tema muy espinoso que es el quitar las minas de zonas que están minadas en el campo colombiano, y frente al acuerdo ya logrado, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos obtuvo una ley que permite que sea aprobado por referéndum popular. En cambio, las FARC quieren que sea parte de una discusión más amplia, el acuerdo de paz, que permita una reforma de la Constitución para reformatear una sociedad que está atravesada por terribles injusticias. El apuro de Santos por sacar las cosas rápidas tiene que ver con que el año que viene hay elecciones y él quiere presentarse a su reelección aduciendo que ha logrado la paz con la FARC por un lado y por otro lado logrando desmilitarizar la región del Cauca, que pretende que se impongan contratos petroleros con petroleras norteamericanas. Antes de pasar a nuestras secciones habituales, un breve comentario sobre las elecciones de ayer. Pese al constante bombardeo más mediático contra el gobierno nacional, que llevó a que en la semana que los medios hegemónicos hablaban del episodio de Juan Cabandier con una guardia de tránsito en la zona de Lomas de Zamora, había sido asesinado un hincha del Club Colegiales, presumiblemente por un militante del masismo o del macrismo, no está del todo claro, y nadie hablaba de ese asesinato, o pocos hablaban de ese asesinato. Esta campaña ha demostrado un poder de fuego muy fuerte de los medios, lo cual no es ninguna novedad. Pese a eso, el Frente para la Victoria quedó como primer fuerza a nivel nacional y mantiene, por lo menos en lo formal, el quórum propio y la mayoría en las dos cámaras del Congreso. Claro que en lo concreto hay que ver cuántos van a mantener la lealtad con relación al Frente para la Victoria y cuántos se van a pasar después al masismo. Lo preocupante de esta elección, en mi modesto punto de vista, es el hecho de que haya ganado Massa en casi todo el conurbano. Es un mensaje que el aparato del PJ le quiere mandar a la conducción del Frente para la Victoria, concretamente a Cristina Fernández de Kirchner. Le quiere decir: afloja el tono, no queremos que vayas tan rápido con las transformaciones, el peronismo es una fuerza que termina siendo bastante más conservadora de lo que vos pensás. Si no, no se podría explicar dos fenómenos: que haya ganado Massa en Matanza, un bastión histórico del peronismo y del Frente para la Victoria, y que para intendente se haya dado vuelta esa elección. O sea que para intendente ganó el intendente Espinosa. Entonces, esta es una lectura que requerirá mayor precisión, leer más finamente los números, pero me parece que el mensaje es muy claro. Lo que también no es cierto es la cantinela de los medios y de algunos dirigentes políticos que venden la piel del oso antes de cazarlo. Ya están hablando de fin de ciclo
cuando hay un gobierno que está gobernando a pesar de la ausencia de la presidenta, que formalmente va a tener mayoría en las cámaras para imponer sus iniciativas legislativas en los próximos 2 años de gobierno, y que además tiene, en el momento que se reúna la presidenta, que se reintegra la presidenta, la posibilidad de implementar muchas medidas que cambiarían bastante la situación. Y por otra parte, Massa, Macri, Wiener y Cobos casi no tienen armado nacional. Cobos es el único que puede decir que tiene un aparato nacional, que es la Unión Cívica Radical, que está profundamente debilitada prácticamente en todo el país. El único lugar donde sacó una elección considerable ha sido en Mendoza, pero también Cobos ganó por mucho en Mendoza en el 2009 y después ni se presentó a la elección siguiente. Y por otra parte, el problema que va a tener la derecha neoliberal peronista es la posibilidad de ordenar su feria de vanidades. Ya se empezaron a matar entre Macri y Massa con relación a quién va a ser el mejor candidato a presidente. Uno, si los pudiera asesorar o tuviera que asesorarles, tendría que decirle, tienen que ponerse de acuerdo, uno presidente y el otro vicepresidente, e invitarlo al Colorado a que sea candidato a gobernador. Pero se están matando y ninguno se baja de su pretensión presidencial. Massa salió a decir que hablar del 2015 es ofender a la gente, como si él, cuando dijo que iba de su triunfo trasponía la frontera, no estaba hablando de que él va a ser candidato en el 2015. Y Macri dijo que no va a aceptar acuerdos con quienes tienen funcionarios del gobierno nacional entre sus adherentes. Estaba hablando de Alberto Fernández, de Miguel Peirano, exministro de Néstor Kirchner, que ahora está en los equipos de Massa. Se hace señal de que al otro día, y los carteles en la Ciudad de Buenos Aires daban cuenta de la terrible interna que se abre entre ellos, que se van a despedazar. Así que el pronóstico es muy reservado con respecto a las posibilidades de la construcción de un armado nacional de la derecha neoliberal peronista medianamente unificada. Lo cierto es que la consistencia del discurso de Massa, y esto habrá que pensar cómo es posible que haya ganado alguien que tenga tanto vacío de discurso en relación con los hechos. Ayer decía, hay que terminar con los agravios, hay que terminar con tomar al adversario como un enemigo, cuando su mujer insultó al intendente, al gobernador Scioli en su momento. Eso es agraviar también. Y su vacío de discurso es tan grande que en un momento dijo, la inseguridad la sufren los pobres, los trabajadores que los roban. Cuando le robaron su casa, no solamente no se supo muy bien lo que le robaron, sino que se violó la ley no subiendo a la página de internet el suceso, por amistad de Massa con un fiscal. Y otro hecho que demuestra que el triunfo de Massa es indisoluble del cerco con que lo protegieron los grandes medios, fue que nadie habló de su declaración el domingo pasado, cuando dijo que si viera un hijo drogándose, lo cagaba a trompadas. Perdón por la palabra, pero es la que usó. Ahí Massa ofendió a muchos padres que tienen hijos drogadictos. Algunos lograron contenerlos, ayudarlos y los salvaron de la droga, y otros vieron como sus hijos morían por esa enfermedad. Una enfermedad no es para pegarle al enfermo, una enfermedad es para protegerlo, darle atención, contenerlo y otras necesidades que la medicina, la psicología y otras ciencias proveen. O sea que pronóstico muy reservado para toda esta construcción. Lo que no aparece en ningún medio es el hecho de que el Servicio de Inteligencia del Reino Unido envió a Afganistán un conjunto de integrantes para controlar el narcotráfico. O sea, el supuesto avance contra el terrorismo está relacionado con que Afganistán es un país
proveedor de estupefacientes. Entonces lo que quieren es controlar la llegada de los estupefacientes hacia Occidente. El alpargatazo internacional es para James Cameron, que justificó las espías de los Estados Unidos. Deplorable todos los jefes de Estado europeos, Cameron, François Hollande, presidente de Francia, Angela Merkel, primer ministra alemana, no tuvieron coraje para levantar la voz contra las descaradas espías de los Estados Unidos. Y el alpargatazo nacional es para un dúo, un matrimonio, como se definieron ellos, para Elisa Carrió, que sigue en su prédica golpista. Hoy dijo que la presidenta no está y cree que no va a volver, o no sabe si va a volver, como si fuera la médica personal de la presidenta. Y el otro es para su marido político, para el ganador de la senaduría de la capital por la minoría, Fernando Solanas, que ayer dijo: quieren destruir a Lunen, pero no lo van a conseguir. El que le puso fecha de final a Lunen fuiste vos, que dijiste que no pasaba del 27 de octubre. Tener 77 años hace que estés un poco gaga y cuando quieras criticar a los demás te terminás criticando vos mismo. Esto ha sido todo por ahora y desde acá, y nos estamos viendo la semana próxima.